Comenzamos esta noche con Evasión SAT. Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Y hablamos acerca de la captura de Rudy Villeda, ex superintendente de Administración Tributaria. Se le acusa de haber beneficiado a una empresa que estableció una tienda libre de impuestos en el Aeropuerto Internacional La Aurora a poder evadir al menos 59 millones de quetzales. Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Un nuevo escándalo en la SAT, luego que varios exfuncionarios de esa institución, entre ellos el superintendente Rudy Villeda, fueran capturados en varios allanamientos realizados en la ciudad capital. Según las investigaciones del Ministerio Público, las personas señaladas habrían autorizado la exoneración de impuestos que gozaban entidades Huiza S.A. de Panamá y Tienda Libre de Guatemala, siendo el Congreso de la República el único facultado para otorgar ese tipo de exoneración. Tenemos la instrucción que se da a la Intendencia de Aduanas para que emita la reglamentación interna administrativa correspondiente. En el punto 13º se ordena la reglamentación y, como se puede ver en la parte inferior, está firmada por el superintendente de la Administración Tributaria de ese tiempo, el señor Rudy Valdemar Villeda Vanegas. El 31 de octubre del 2008 existe una opinión jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la SAT indicándoles a la institución que ellos no están facultados para autorizar depósitos aduaneros con fines de tiendas libres, toda vez que eso significa exenciones de tributos y esa es competencia única al Congreso de la República. Podemos ver que la misma Unidad de Asesoría Legal de la Superintendencia de Administración Tributaria le advierte al superintendente que lo que ellos están haciendo es ilegal. Según la fiscal del caso, Tiendas Libres de Guatemala habría evadido el pago de impuestos por unos 59 millones de quetzales desde el 2009 hasta la fecha. De conformidad con las diligencias realizadas por la División de Análisis Criminal del Ministerio Público, se logró determinar que desde el año 2009 al 2012, Tiendas Libres de Guatemala ha evadido impuestos por un monto de 59 millones. En cuanto a lo que se vendía en estas tiendas, tenemos lo que es electrodomésticos, perfumes, joyería, es todo lo que vende lo que es conocido como la Riviera. Rudy Villeda es indicado de incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de defraudación aduanera. Y hasta el momento el Ministerio Público continúa investigando los beneficios que pudo obtener el ex superintendente para otorgar estas exoneraciones. Según el ex jefe de la SAT, Rudy Villeda, es una injusticia lo que las autoridades realizan en su contra, añadiendo que están totalmente dispuestos a colaborar en declarar ante los tribunales de justicia. Usted lo va a declarar ahí en los tribunales. ¿Está dispuesto a declarar entonces ante el juez? Sí, yo que sí. Yo sí, gracias a Dios no hice ninguna cuestión mala durante mi gestión. Eso estoy. ¿Se declara inocente usted? Con 100%. Cuando yo llegué la solicitud ya estaba ahí. En la SAT, la solicitud de un depósito aduanero privado. Así es lo que se autorizó. Pero ya estaba cuando usted entró a tomar posesión del puesto. Desde marzo. En horas de la mañana, cuando el Ministerio Público capturó al exintendente de Administración Tributaria Rudy Villeda por su presunta implicación en la exoneración de impuestos a las tiendas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el exintendente pues estuvo a cargo de la entidad recaudadora de 2008 a 2012. Vea lo que dijo el presidente, que esto demuestra que la corrupción no es exclusiva de su gobierno, que viene de tiempo atrás. Los operativos que han continuado. Hoy vemos a otro superintendente de Administración Tributaria que no es del periodo de este gobierno, es del gobierno anterior, del gobierno de la UNE. Esto lo que está mostrando es lo que nosotros habíamos dicho, que esto no es nuevo que se esté haciendo ahorita. No quiere decir que eso sea una excusa, pero que ha existido en todos los otros gobiernos igualmente, lamentablemente, todas estas redes que se dedican al contrabando y a la defraudación financiera. Así que yo creo que en la línea de ir dejando un precedente y haciendo todas estas capturas, creo que es en beneficio para los que van a ir asumiendo estas responsabilidades en la Superintendencia de Administración Tributaria. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala.
Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Creo que es un falso consuelo para el presidente de la República entender que la corrupción no es exclusiva de su administración gubernamental. Vámonos a las redes, estamos con Evasión SAT. El MP debe investigar también a los directorios de la SAT de años anteriores, pues ellos son las cabezas de todo, es lo que dice Josué, y efectivamente se habla de que hay ya investigaciones en contra del directorio de la SAT, principalmente en el tema de la administración de Rudy Villeda, porque él no pudo tomar tal decisión si no es bajo la revisión del directorio de la SAT en su momento. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, buenas noches, y Hugo también, bienvenidos también a los que están en casa sintonizando ya a 10 p.m. Bueno, yo quiero tocar varios temas relacionados con la administración tributaria, siendo el tema fiscal uno de los temas preferidos por mi persona, ¿no? Y que en este espacio hemos tratado en varias ocasiones. En primer lugar, el tema coyuntural. Coyunturalmente me parece una acción acertada. Le doy el crédito a Hugo, que fuera al aire hablábamos de que es sano ver al Ministerio Público, en este caso, actuar no actuando en consumo con la CICIG, sino independientemente, digamos, con CICIG. Ya nuestro compañero Quique anoche daba en primicia, ¿no? Que iba a haber un viernes de MP. Un viernes de MP y no de CICIG. Así lo decía, sí. Me parece positivo, ¿no? Por un tema de depuración del Estado, un tema de depuración, digamos, de las principales instituciones del Estado que están copadas, lógicamente, por crimen organizado o por corrupción, simplemente, ¿no? Pero también, digamos, no quiero caer en el juego de enfatizar únicamente la coyuntura y quedarnos simplemente con los nombres y con los sucesos, ¿no? Yo creo que el tema fiscal en Guatemala tiene un asunto que nos demuestra que el tema va más allá de las personas que ocupan los cargos. Y eso, digo, va en dos sentidos. El primer sentido es la configuración, digamos, del sistema tributario, que yo creo que es inapropiada en el caso de Guatemala. Y la segunda es cómo está diseñada la SAT. Yo creo que ahí están los dos problemas de Guatemala. Empiezo con el segundo. Digamos, en el caso de la SAT habría que hacer algunas reformas para que la SAT sea realmente independiente, porque la corrupción que hemos visto en Guatemala, no sé si Hugo coincidirá conmigo, ya que es politólogo, ¿no? En mi concepto tiene que ver muchísimo con que el concepto moderno de burocracia profesional no existe en nuestro país. Digamos, tanto la ley de servicio civil como las distintas, digamos, disposiciones legales que designan cómo se nombrarán los funcionarios públicos. Los reglamentos que disponen esto. Exactamente, de cada institución, por ejemplo, son incorrectos. Y en el caso de la SAT, por ejemplo, a mí no me parece deseable que el presidente sea quien designa la SAT, porque entonces la independencia o la autonomía de la SAT queda en eso, en comillas, ¿no? En realidad a mí me gustaría un esquema en el cual el directorio fuese más fuerte y fuese el propio director de la SAT quien designa al superintendente, porque digamos, el tema de la corrupción empieza con la confianza. Y si el presidente es quien va a nombrar, por ejemplo, al superintendente, pues esa conversación casual de la corrupción se puede dar a un nivel bastante más cercano. Mientras que si profesionalizamos, digamos, ese puesto, lógicamente el incentivo a la corrupción se reduce, ¿no? Por eso vemos que la corrupción guatemalteca es es bastante más corruptible que otras burocracias configuradas profesionalmente. Eso por una parte. Por la segunda parte, digamos que el directorio fuese más profesional, ¿no? O sea, digamos, fuese más independiente, que durase más de 10 años en su cargo, lo cual le permitiría, digamos, que los incentivos varíen del mero horizonte temporal inmediato a un horizonte temporal más amplio que les permita enfocarse en el aspecto técnico y no en el aspecto político que les lleva a estar en el cargo que ocupan, ¿no? Y eso me lleva al segundo tema, digamos, ¿por qué hay corrupción en la SAT también? Bueno, hay corrupción en SAT porque también el esquema tributario de Guatemala, nos guste o no es el adecuado para un país de tercer mundo, poco atractivo para la inversión, mercado pequeño que es Guatemala. Es decir, uno empieza a ver, por ejemplo, la política tributaria que han tomado los países del primer mundo y comienza a ver que, por ejemplo, países como Alemania han reducido su tasa de impuestos sobre la renta de un 50% a un 39%. Esto va del 81 al año 2014, 15 que estamos hoy. Finlandia, Suecia, todos los países de Europa, por ejemplo, han visto que la política tributaria demasiado extractiva no es eficiente para la inversión. Entonces han empezado, digamos, a diseñar una política tributaria adecuada para la inversión extranjera y para la inversión local. Guatemala, digamos, no ha tenido una discusión de altura en el tema tributario, sino que se ha manejado más o menos o en el consenso legislativo coyuntural, que fue lo que pasó con la reforma 2012,
que realmente fue una reforma que diseñó Alberto Fuentes Knight, que quedó ahí engavetada, que el Congreso saca en 2012 y que aprueba de una forma bastante simpática, ¿no? Ustedes recordarán. Obscura. Simpática nada. No, obscura, pues, para sí. Hombre, que lo diga Juan Carlos. Obscura, pues. En 3 horas, sin discusión, sin nada, ¿no? O sea, no son políticas fiscales responsables ni diseñadas con un horizonte, digamos, de 10, 20 años, ¿no? Son negociadas en la mesa. Lo que pasó en 2012 fue sencillo. Patriota lo aprueba con el apoyo de Creo. Le dice, te doy al fiscal, te doy al procurador general y al Derechos Humanos, perdón, y tú me das la reforma tributaria. Así fue. O sea, no fue una cuestión técnica. Hay que entender qué pasó ahí para aquellos que no creen en lo que está hablando. ¿Quién era el candidato listado nacional Casilla 1 por el Partido Compromiso, Renovación y Unión del Creo durante la anterior administración, durante el anterior proceso electoral? Era Jorge de León Duque, Casilla 1. Y durante esta negociación que se da, se dice, ok, vamos a sacarlo del Congreso de la República, usted me presta sus votos para dar la aprobación y ¡puc! Inmediatamente, 6 meses después, él queda electo como procurador de los derechos humanos. Claro, yo tengo datos para dar por los cuales digo que Guatemala está, digamos, desfasado. Yo sé que hay mucha gente en casa, digamos, o sea, el tema adicional ¿no? Digamos, hay mucha percepción de que en Guatemala la carga tributaria es baja. Sin embargo, eso es una afirmación mentirosa y sobre todo en el tema de inversión lo digo. Digamos, un estudio que publica la Fundación Libertad y Progreso te dice, mira, en promedio los países de la OECD, que son los países del primer mundo, bueno, aunque ahí está Grecia también, pero bueno, digamos los países más o menos desarrollados, el promedio que pagan las empresas en impuestos, o sea, me refiero al impuesto sobre la renta, más o menos está entre el 2,5 y el 4% sobre el PIB. Guatemala, en el caso guatemalteco, ¿no? Las empresas pagan en concepto de ISR más o menos el 3% del PIB. O sea que estamos en el rango que los países desarrollados del primer mundo pagan en concepto de PIB. Y ahora, por ejemplo, miremos, y aquí tengo un estudio que hemos publicado en CEDES, ¿no? Por ejemplo, Alemania, en 1981 cobraba el 60% de ISR, hoy cobra el 30%. Dinamarca cobraba el 40%, hoy el 23,5%. Francia del 50% al 34%, Noruega del 50% al 27%, Holanda del 48% al 25%, y por ejemplo Suecia del 57,8% bajó su carga tributaria al 22%. Es decir, son países que entendieron que la simplificación tributaria, ¿no? Era un aliciente a la inversión. En el caso guatemalteco es, mira, Suecia, Holanda, Francia y los demás países listados te ofrecen condiciones aceptables y atractivas de inversión. Guatemala no ofrece absolutamente nada atractivo para la inversión. Decía yo, un mercado pequeño, un mercado con poco poder adquisitivo, corrupción, lentitud, infraestructura baja. Y encima tú le cobras un 25%, porque antes era el 31%, ahora le cobras un 25% sobre la utilidad, mientras que en Europa, países con mejores condiciones te cobran menos. Entonces, planteémonos, digamos, si el esquema tributario de Guatemala se adapta a las condiciones que ofrece el Estado guatemalteco. Y ahí quiero dejar yo uno de los incentivos de la mesa de la noche de hoy. Culpemos a los funcionarios de SAT por su corrupción, pero también pensemos que si no es aquel sistema tributario que tenemos el que también incentiva a que en gran parte la corrupción llega aunque no la llamen. Lleguen, claro. A ver, pero yo creo que el licenciado Ortiz lo está llevando al plano de las empresas, a un plano muy técnico. En el plano del ciudadano, de uno como una persona que trabaja y que le toca, porque así es el rubro en el que trabaja, le toca facturar. Claro. Usted tiene, a ver, el descuento del ISR es automático. O sea, usted ni lo vio. Retención definitiva, se acabó la historia. Tiene que pagar IVA sobre esa factura, tiene que pagar impuestos de circulación de vehículos, impuestos sobre los hidrocarburos. O sea, eso de que no se tributa, nos están mintiendo. O sea, nos están mintiendo. Vámonos a las redes. Ahora voy con el licenciado Novales para abrir la discusión. Nos dice Jacqueline, el nuevo caso solo demuestra la ineptitud de los gobiernos más recientes, pagan favores regalando los fondos públicos. El licenciado Reyes nos dice, creo que este caso llegará a altos funcionarios, igual a la línea. David Castellanos nos plantea, lo vienen haciendo desde hace muchos años atrás en la aduana. La pregunta es la evasión en las tiendas de barrio. Es lo que nos dice David. A ver, creo que estamos de acuerdo que no entrar en ese relativismo de las grandes empresas contra la tienda de barrio y que todos deben de pagar. Estoy de acuerdo en lo que plantea David, pero a ver, creo que estamos mezclando un perfume de $130 contra un Tortrix de un Quetzal 25, ¿no? O sea, son problemas distintos, digamos. Sí, o sea, la forma es complicada.
Licenciado Novales, buenas noches. Muy buenas noches también, Edgar. Yo creo que plantearlo en términos de de los incentivos o disuasivos que puede generar la política fiscal es una aproximación interesante, pero creo que hay un problema y es que la corrupción, yo no lo veo tanto como un problema de los incentivos o de lo que ocurre afuera, por así decirlo, de la decisión del funcionario público, como de la capacidad que tiene un funcionario público de otorgar una ventaja injusta o una ventaja, una ventaja extraordinaria a un competidor en particular. ¿A qué me refiero con esto? Independientemente de lo baja que fuera la carga tributaria, el hecho es que quien obtenga el acceso al funcionario público y logre condicionar su decisión, pues ya de por sí tiene una ventaja por sobre los demás competidores, eso lo hace más eficiente y por lo tanto lo pone en una posición privilegiada. Entonces todos van a buscar ese acceso. Entonces yo no estoy tan seguro de que reducir la carga tributaria, aunque creo que pones un argumento interesante de por qué habría que reducirla en términos de la atracción de inversión, que es otro tema completamente diferente, pero no estoy seguro que pensar el problema de la corrupción en términos de la carga tributaria sea la mejor manera. Lo dejo ahí porque hay otros temas que me gustaría también discutir y seguramente podemos discutirlo en otro momento. Con respecto a que sea el Ministerio Público sin el acompañamiento de la CICIG, yo creo que eso es algo que hay que celebrar y que hay que... Pero con toda la técnica de CICIG, ¿eh? Hombre, sí. Sí, o sea, lo que estamos viendo estamos siendo testigos del famoso traslado de capacidades. O sea, estamos viendo al Ministerio Público haciendo las cosas como las ha venido haciendo CICIG. Y eso es algo que no teníamos antes, ¿sí? Pero también, sobre ese punto, creo que la CICIG o el apoyo que la CICIG le ha venido dando al Ministerio Público, particularmente con los hallazgos de los últimos meses, viene a tener un efecto que tal vez a veces es poco difícil de percibir. Y es que yo supongo que los fiscales del Ministerio Público y fiscalías externas al especial de la CICIG podrían estar con una mayor confianza, por así decirlo, podrían sentirse más seguros, podrían sentirse más cómodos planteando casos de este tipo, ahora que saben que estos empiezan a tener consecuencias. Claro. O sea, el problema, mucho de lo que ocurre con la corrupción en el sistema de justicia en Guatemala, tiene que ver con que yo como fiscal recibo la información, la puedo conocer, pero tengo temor de las represalias que puedan venir desde arriba, tengo temor de que si me esfuerzo y digamos, investigo un caso, presento un caso creíble ante un juez, recibo una amenaza y no esté protegido por parte de mis superiores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahora fiscales más valientes porque les hemos dado razones para ser valientes, debido a que la CICIG y el Ministerio Público han logrado plantear casos sin consecuencias para sus fiscales, para los investigadores, etcétera. Yo creo que esto es algo que debemos de celebrar porque estamos empezando a ver cómo ese engranaje oxidado de no usarse que tiene la justicia empieza a moverse por su propia cuenta. Yo solo construyo sobre lo que plantea el licenciado Novales. Los fiscales guatemaltecos no es que sean malos. Hay muchos con unas capacidades enormes en materia de investigación penal, e investigación criminológica. El problema es lo que planteaba el licenciado Novales. O sea, si yo no tengo el incentivo correcto para poder luchar y hacer de mi nombre una honra por haber logrado un caso bien fundamentado, bien documentado, con la prueba científica como el valor fundamental, pues mejor hago lo que sea conveniente o lo mínimo. Sí. El mínimo esfuerzo me vale igual. Ese es un incentivo muy perverso, que el mínimo esfuerzo valga igual que poner en riesgo mi integridad, la de mi familia, por la honra. Ese es un incentivo muy, muy, muy malo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Evasión SAT. Vamos a tener un segundo tema, porque hay un video que ha sido muy viral a lo largo del día y creo que hay muchos comentarios que también nos van a ayudar al respecto. Nos dice, es grato ver que el Ministerio Público está desarrollando de gran manera sus capacidades de investigación y con ello gana credibilidad. Lamento mucho por los ciudadanos responsables que cumplen con pagar impuestos. Repudiable la evasión SAT. Raúl, cuando tres cuartas partes de la economía es informal, ninguna carga tributaria es suficiente. El problema no es el porcentaje, sino la evasión, es lo que plantea Raúl. Y Ernesto, seríamos un país de primer mundo con oportunidades de empleo, salud y seguridad. ¿Qué ladrones son? A ver, el intendente que hoy
pues fue capturado, fue quien promovió algunas de las medidas más fuertes para que las personas que tributamos nos veamos además obligadas, como por ejemplo el famoso color rojo en su NIT, que no puede hacer usted absolutamente ningún trámite, no puede comprar un vehículo, no puede sacar facturas, no puede, bueno, hacer ningún tipo de actividad que tenga que ver con activación, digamos. Sí, esa desactivación de su NIT, de su número de identificación tributaria, fue él quien lo propuso, que yo no es que esté en desacuerdo, o sea, creo que todos debemos de ser responsables en pagar nuestros impuestos y tenerlo de manera cumplida, pero indudablemente es un método que hay que tenerle el ojo puesto en cuanto a qué es un omiso, ¿verdad? O sea, cuando usted le reportan, tiene un omiso, pero mire, pues no era que lo tenía, era que no lo vi bien. Entonces, cuando ya es un método coactivo, ahí hay que tenerle cuidado. No, hay algunas medidas, solo tal vez elaborar sobre lo que dice Juan Carlos, algunas medidas como por ejemplo que cuando uno entre al portal de la SAT le pregunten a dónde quiere meter presos a los evasores de impuestos o qué castigos se merecen quienes no declaran, o sea, este tipo de prácticas un poco, no sé, groseras para con los contribuyentes, creo que también provienen de esa administración. Claro, no, mira, yo creo que el tema tributario también se entiende, digamos, en el contexto de cualquier política pública guatemalteca. O sea, digamos, ninguna política pública guatemalteca tampoco se evalúa en términos de evaluación de desempeño. Pues. O sea, tampoco nos engañemos. O sea, yo creo que no hay política pública, salvo 2, 3, 4 de los últimos 30 años que se hayan evaluado a la luz de un aspecto técnico. No sé, quizás en los 90, por ejemplo, las privatizaciones de telecomunicaciones o las de electricidad o alguna que otra se evaluaron por su magnitud, ¿no? Y por el aspecto coyuntural que las cubrieron en su momento. Pero yo creo que en adelante ninguna política pública se evalúa en ese sentido. Y el tema tributario, yo le decía, y Hugo tiene razón, ¿no? O sea, no solo es la tasa tributaria, digamos. Yo creo que quizás yo fui más allá, ¿no? En el tema de la tasa tributaria, diciendo, mira, Guatemala tampoco es que ofrezca una carga tributaria baja como muchos piensan. Sin embargo, el problema es que, como mencionaba Juan Carlos, ¿no? Parece ser que tampoco el esquema tributario es simple ni accesible a la mayoría de ciudadanos. Por eso alguien, no alcanzo a ver, pero en los tuiteros alguien decía el tema de la informalidad, ¿no? Y el tema de la informalidad se responde con análisis económico básico, ¿no? O sea, tú cumples la ley en cuanto y en tanto tú evalúes el costo-beneficio de cumplir la ley. ¿Seguro? Y eso alguien me dirá en casa, mira, pero cumplir la ley no es relativo. Le diría yo, bueno, mira, el 80% de la gente está empleada en el mercado informal, o el 75%, según 80%, según los periodos y oscilaciones que haya en cada momento. O sea que sí, la evaluación es bastante racional y de cálculo económico puro, ¿no? Entonces, digamos... De cálculo elemental. Si yo tributo, pues espero recibir de mis tributos algo a cambio. Espero pues que la educación sea de calidad para no tener que pagarle en lo privado, claro. Que la salud sea de calidad y no tener que pagarle en lo privado, que las carreteras sean de calidad para no tener que estar arreglando mi vehículo. Así es. Eso por una parte, y luego tú dices, bueno, yo me formalizo, digamos, me meto al esquema tributario, pero las obligaciones formales, por ejemplo, esas son bastante engorrosas, y el problema es que no entendemos, digamos, que tenemos un país tan heterogéneo, digamos, en inversión, que queremos agrupar en el esquema tributario del ISR, por ejemplo, a grandes empresas, y con lo cual comprometemos o sometemos a gran parte de la población que tiene ingresos bajos o medios bajos, y los queremos meter al mismo esquema de tributación, lo cual es absolutamente irrazonable. Entonces ahí te empiezan los problemas no solo de tasa tributaria, porque tú dices, mira, pero a lo mejor alguien solo paga el 5 sobre ingresos brutos y tal, que de alguna forma yo creo que fue inteligente, por ejemplo en 90, haber pensado en dos regímenes del ISR, ¿no? Para los que están en casa y no conocen mucho de impuestos, o sea, Guatemala te permite irte por el tema de utilidades, que uno dice, bueno, está bien, si mis costos son altos y yo pago por utilidades, el régimen es más accesible, o si mis costos son bajos y voy por ingresos brutos, está muy bien. Ya, el problema es que te vas por ingresos, por utilidades, tienes que pagar auditor y la ley te pide un montón de cosas, certificaciones, entonces empujas a mucha gente también, ya no por el tema del diseño de la tasa, sino por un tema de los cumplimientos formales, empujas a la gente, bueno, mira, mejor pago por ingresos brutos porque, o sea, contratar contador, auditoría y tal, me sale absolutamente caro. Como decimos en Buen Chapín, ¿no? Más caro el caldo que los frijoles. Entonces empujas a la gente a la informalidad. Claro. No, y solo, o sea, ese diseño tiene que ser inteligente. Si quisieras tal vez ilustrarlo mejor, sería pensar como que un día vamos al mercado y nos encontramos con que los vendedores, mientras les está regateando, además tienen que hacer una factura. Así es. Por ejemplo. Entonces, además de que te tienen que hacer una factura, se van a trazar más
la opción, digamos, eficiente en términos de tiempo sería una caja registradora, que sería algo absolutamente fuera del alcance de muchos de los comerciantes informales. Entonces, se vuelve, ahí sí estamos claros de que hay algunas barreras de entrada a la formalidad que son terribles. Pero yo volvería a llevar el tema de la corrupción al tema de la institucionalidad, y particularmente al tema de la responsabilidad política que pueda tener un funcionario. Y aquí sí discrepo, porque decías, Edgar, que era importante, por ejemplo, limitar la responsabilidad del presidente en el nombramiento del superintendente, y posiblemente dotar al directorio de mayor influencia en esta decisión. La pregunta es, cuando no sale bien, ¿a quién responsabilizamos? Y creo que aquí es donde el sistema que hemos tenido, que hemos diseñado en Guatemala... Pero es que tampoco estamos responsabilizando al presidente. Hombre, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad política para que haya una accountability vertical. ¿A qué me refiero con esto? En el caso... O sea, el presidente lo que dijo hoy fue, mire, no ¿se da cuenta? Mire, ni siquiera lo nombré yo. Claro. Para que se dé cuenta. Los corruptos hay siempre, ¿va? Así es. Hay que ser serios. Pero veamos lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido con las comisiones de postulación, por ejemplo. Al decano de Derecho de las universidades privadas, al decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, al rector de la Universidad de San Carlos, no son responsables ante el electorado en la misma medida que el presidente o en la misma medida que un diputado. Entonces, digamos, yo no tengo la solución en este caso, pero sí creo que es importante que no sea un cuerpo colegiado institucional necesariamente quien tenga la última decisión, sino que, por ejemplo, pueda ser nombrado por el cuerpo colegiado, pero que pueda ser destituido con el presidente. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no van bien, tenés que darle la autoridad política a alguien para que tome la decisión de hacer un cambio, por ejemplo, hacer una modificación. Y por otro lado, esa persona, cuando digo que tiene que tener una responsabilidad política en el marco de un Estado democrático, es que tiene que haber sido electo. ¿Ya? O sea, ahí es donde se vuelve un poco más compleja la situación. Voy a las redes y vamos a cambiar de hashtag, porque vamos a presentar este video que ha sido muy viral a lo largo del día y realmente tiene algunos aspectos bien importantes que tenemos que analizar como sociedad. A los dirigentes de este país, empresarios políticos, títeres, no les conviene traer desarrollo al país. Ojo, es lo que dice Oliver. José Barrundia, la SAT es súper permisiva con las empresas grandes, pero las pequeñas fácilmente las multa y hasta las cierra. Elmar nos dice, la evasión SAT es una práctica institucional en favor de algunos contribuyentes, entrecomillado. Raúl, por violar derechos económicos, la inhabilitación del NIT ya fue declarada inconstitucional. Es correcto lo que plantea Raúl, pero en su momento, bueno, si a alguien le ha tocado la muy mala suerte de que su NIT esté inhabilitado, vea, era un proceso engorroso. Quieren que no haya evasión SAT, que las autoridades demuestren primero que pueden administrar bien nuestros impuestos. Mario, hay que celebrar el trabajo del MP y CICIG, pero lo importante a corto plazo es rescatar la SAT, de que no lleguen más corruptos. Elmar nos plantea, las metas de recaudación son irreales, son obstruidas. ¿Irreales? Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Durante la actual administración no se ha llegado nunca a la meta de recaudación tributaria. Nunca. Voy a ir a la pausa y al regresar vamos a cambiar de hashtag. Vamos a hablar de Golpiza Soldados, un video que a lo largo del día ha estado circulando de manera muy intensa en las redes sociales y que hay que ponerle atención. Ha generado un grado de polarización amplio, pero hay que tener cordura, de verdad, como país, cordura, mesura en lo que estamos haciendo, porque esto nos puede ser contraproducentes en un futuro muy cercano. Golpiza Soldados será nuestro hashtag al regresar. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala.